Información en desarrollo nos lleva a un contacto telefónico con la doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua. Doctora, ¿cómo te va? Bienvenida a Tarde Noticias. Te saluda Marcelo Mongelos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marcelo. A vos de la audiencia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Antes que nada, ¿cómo estás de salud, doctora? ¿Aguardando todavía cuarentena? Sí, estoy todavía, pero estoy muy bien. Gracias. Está bien. ¿Tuviste síntomas en algún momento o no? No. Salí negativo, solamente que el contacto era muy cercano. Bueno, buena noticia entonces dentro de todo, ¿no? Sí. Nos alegramos por vos y por tu familia. Ahora, doctora, hay casi un centenar de médicos de tu hospital que están en cuarentena también. Entre médicos residentes, personal de enfermería, personal administrativo. Una cantidad muy importante, doctora. Sí, es una cantidad importante. Entre ellos tenemos, una enfermera que está internada y una residente con un cuadro de neumonía. Todos el resto está en su casa aislado. No entiendo. ¿Hace cuánto que entraron en cuarentena ellos, doctora? Estamos luego así por oleadas, ¿verdad? Desde el inicio, de repente son 10 y solamente que esta semana que entramos sí hubo una cantidad muy grande y muy importante de médicos residentes y de personal administrativo en sí que tuvieron que salir de cuarentena. ¿Todos ellos se infectaron, contagiaron en el hospital, doctora? Y el contacto entre los residentes, ustedes tienen que entender que ellos tienen una residencia, ellos tienen casa dentro del predio del hospital, tenemos una residencia. El Nacional tiene casi 300 residentes, ¿verdad? Y muchas veces no toman las debidas precauciones a pesar de todos los llamados de atención que podamos dar. La aglomeración, el festejo muchas veces, pasó. Sí, como pasa, ellos también tienen su propio entorno familiar. Y bueno, no es una contaminación por paciente, es una contaminación entre ellos. Entiendo, porque de alguna u otra forma, como decías, no tomaron las debidas precauciones. Así mismo. Cuesta entender eso, ¿no, doctora? Porque uno piensa de que cuando convive con la enfermedad, como en el caso de los médicos, lastimosamente se da este desliz muchas veces y ocurre esto como resultado. Y sí, de repente es tener un poco demasiado confianza entre ellos. Esa confianza no puede existir, porque cada uno, como quiera o no, provienen de diferentes entornos, ¿verdad? Y también estábamos separando muy bien el hospital respiratorio del hospital polivalente, pero ahí es donde se dan la confianza y no siempre utilizan, porque efectivamente por planilla cada uno de ellos tiene su equipo de protección correspondiente. Cuando vos le preguntás por qué no usa, o dejé, o no tengo, o no sé dónde dejé, pero ellos todos tienen equipo. No es por falta de equipo, es realmente por no seguir las reglas como corresponde. Exactamente, es importante esto aclarar porque se ha pegado con un palo muchas veces a las autoridades sanitarias de turno, doctora, por apuntar a la falta de provisión de insumos, ¿no? Sin embargo, usted está contando que vía planilla cada uno retira, ya sea su tapabocas, su equipo de protección también, mascarillas. Al menos el Hospital Nacional tiene todos los equipos y tratamos de cuidar hasta el último detalle. Hoy mismo la misma directora médica en su recorrida le pregunta al residente por qué no tiene su total face, ¿viste? Y me olvidé o no dejé. Es una lucha también, y no estamos hablando de gente que tiene 20 años, estamos hablando ya de médicos residentes formados. La cuestión es cuidarse, no sentirse, no sé, un Highlander, uno que no le va a tomar nunca nada. Tenemos que estar luchando para que usen sus elementos correspondientes y procuren no aglomerarse, no comer juntos. No, hay mucha confianza entre ellos y esta es la consecuencia. Entiendo, doctora. Cambiando de tema, pero siempre con el mismo hilo. ¿Cómo está el nivel de ocupación de camas en terapia intensiva allá en Itagua? Estamos teniendo todavía camas, pero fíjate que anoche, entre la medianoche y la madrugada, tuvimos 6 ingresos al toque. En este momento tenemos
De las 52 camas, la ocupación ya llega casi a los 70%. Entiendo. ¿Y los 6 ingresos de ayer tienen que ver con COVID? Todos sintomatológicamente son problemas respiratorios por COVID. Al menos nosotros, la prueba no viene enseguida, ¿verdad? Pero la sintomatología, los estudios indican todos problemas respiratorios, neumonía por COVID. ¿Son personas en su mayoría adultas o jóvenes los que están dentro de la unidad de terapia, doctora? No, tenemos pacientes jóvenes, tenemos pacientes intermedios. Vean ustedes, los muertos de ayer están entre 40 y 42 años. Sí. Recibimos, sí, también pacientes. Ayer recibimos un solo adulto que es de 74 años, que vino de Asunción. Después recibimos de Ciudad del Este, recibimos de varios lugares, ¿verdad? De varias partes del país. Pero en eso son 6 ingresos en UTI en una sola noche. Se tienen que dar cuenta de que podemos llenarnos en cualquier momento. Y es más, el hospital que no, la parte que no tiene terapia, de las 68 camas, 41 están ocupadas. Es un número muy importante, doctora. En Alto Paraná incluso ya se dio esa opción de dar preferencia a una persona mucho más joven que tenía COVID frente a otro paciente ya adulto también con la misma enfermedad. ¿Se puede dar en Itagua la misma situación, pensás? Ojalá no se vea eso. Nosotros seguimos luchando con todo, ¿verdad? Tenemos un equipo humano espectacular, un equipo único. Yo realmente le agradezco a cada uno porque estamos las 24 horas al teléfono. Las 24 horas si nos estamos tratando. Y también estamos con gente recuperada saliendo de la terapia. No todo es mala noticia. Claro. La paciente que recibió el plasma ha mejorado notablemente. Y bueno, también hay buenas noticias dentro de todo. Hizo a la gente a cuidarse, a no salir, a no festejar, a separarse un poco y especialmente los fines de semana. Vos sabés que, doctora, coincido plenamente contigo. El drama nomás es que, hablando así coloquialmente, cuando la gente se recuesta más en las buenas noticias, como que se relaja, parece. Parece que el paraguayo se asusta y toma cuenta del caso cuando ve la cantidad de fallecidos. Evidentemente, eso no nos hace bien, no queremos hablar de eso, pero es una triste realidad que nos toca. Y quería conversar contigo acerca del nivel de gravedad con el cual llegan pacientes de Alto Paraná, por ejemplo, a terapia de Itagua. Llegan en paro. Llegan en malísimo estado, casi, yo creo que muchos de ellos ya fallecieron, ya están en la lista, ¿verdad? Yo creo que la carga viral es muy alta y la forma como estamos, las ambulancias no paran. Yo quiero que, no sé, yo sé que ustedes no pueden estar ahí, pero de repente la grabación de las ambulancias y los cambios y que estemos recibiendo pacientes de todo el país, es bastante terrorífico para todos, ¿verdad? Sí. No vamos a salvarles a todos. No es la terapia la que te va a salvar. O sea, si uno está pendiente de cuántas camas todavía están en terapia, yo creo que no es esa la salida. La mejor cosa es no llegar a la terapia. Sí. Pensamos realmente que un respirador nos va a mantener aquí en la tierra, nos estamos equivocando de fórmula, doctora. Coincido plenamente contigo. Y otra cosa, ya que hablas del sonar de las sirenas, de móviles de emergencia, nos preocupa en demasía lo que pasa también con el servicio del SEME, que se ocupa del traslado de pacientes a nivel país. Hablando con la directora nos contaba de que los móviles ni siquiera tienen un punto de desinfección. A veces están sin aire acondicionado y varios de los funcionarios del SEME también están con COVID. Es decir, tampoco hay una garantía en el traslado de los pacientes de un hospital a otro. No, tienen que entender que el servicio de SEME solo tiene 20 móviles hasta donde yo sé, ¿verdad? El resto vienen con sus ambulancias de los diferentes lugares o de los diferentes hospitales. Hay un protocolo de desinfección. Eso lo tenemos incluso nosotros, con 2 ambulancias que por más que estén bastante viejas, y tratamos de desinfectar en lo máximo. También la gente tiene que entender que es algo terrible, que el Nacional se ha preparado no solamente con las terapias. Tenemos 2 morgues, una morgue COVID y una morgue no COVID, para que la gente tome conciencia de eso, ¿verdad?
Y cómo tiene que salir, hasta cómo tiene que salir, eso está protocolizado. Porque no solamente el personal en sí, los médicos están expuestos, hasta el camillero sabe el protocolo que seguir, cómo estar vestido para manejar un paciente que muere en esa área respiratoria. Bueno, doctora, al hablar de que hay una morgue COVID, evidentemente la gente tiene que darse cuenta de la magnitud de la gravedad del caso. Es decir, hay una morgue especial para personas que lastimosamente fallecen por coronavirus. Sí, así mismo, el Ministerio de Obras Públicas, a pedido nuestro, nos ha hecho, y bueno, eso es lo que dicta el protocolo. Yo ahora ya estoy pensando si era necesario tener un horno para cremación, porque enviar otra vez de vuelta, si alguien muere de acá a 4 horas, es también bastante peligroso para el que transporta, como vos dijiste. Doctora, ¿y pensás en eso, de por ahí en la solicitud de un horno? ¿Es muy fuerte pensar en eso o es una realidad que la tenemos muy cerquita si nos descuidamos? No, para la gente que no tiene posibilidades, esa sería una opción válida, ¿verdad? Porque cuesta mucho la cremación. Sí. Ya viste que la cremación en privado es cara. Y la gente no piensa que tampoco... ponete en un lugar, muere un paciente que tenés máximo 1 hora para que ellos le lleven a enterrarle, ¿verdad? Y un cementerio, un lugar, un predio en el cementerio también tiene su costo. Sí, sí, incluso muchas veces lo más lógico de esperar no lo esperamos. Es decir, nunca uno tiene un panteón, por lo menos un pedacito de tierra en un campo santo para sepultar a sus seres queridos y tiene que deambular de aquí a allá pidiendo una mano solidaria para que puedan recibir hoy en día ese féretro. Es muy fuerte, doctora, pero es la realidad que nos toca y va a ser peor con el paso del tiempo si es que nos relajamos. Así mismo, tienen que ver que, como vos decís, y esto tiene que ir bajo tierra y no todos tienen esa cantidad de dinero. Por eso no está lejos decir necesitamos un horno. Sé que suena cruel, pero esa es una realidad con la que uno va a toparse y como vimos en otros países. Sigamos cuidándonos para no llegar a esto. Doctora, ¿viste lo que ocurrió el fin de semana en Areguá, San Bernardino, gran parte de Asunción, también Encarnación? ¿Cuál es la reflexión que tomás vos al ver a la gente salir como si fuera nada en las calles? Y es una decepción tremenda porque el esfuerzo que está haciendo el personal de Blanco, ve cómo hay gente que no valora absolutamente esto, que lo único que hace realmente, vos lees las redes sociales y están exigiendo esto, aquello, pero no ponen nada de su parte. Lo único que pedimos, tapaboca, distanciamiento, no salir. No es tan difícil. Sí, realmente la fórmula es sencilla, doctor. Y muchas veces uno piensa a lo lejos en esa proyección de la vacuna y demás, pero lo más cercano que tenemos es la fórmula que vos estás dando, es decir, lavarnos las manos, mantener distancia y usar el barbijo. Así mismo. Qué bárbaro. Doctora, ¿vos tuviste miedo en un momento dado? Contanos un poco tu experiencia personal para que la gente sepa de que ustedes, a quienes denominamos héroes, también son de carne y hueso y sienten temor. Sí. El miedo, bueno, no sé, son 30 años de vida estando en la salud pública, no he pasado solo esta epidemia, pero también estamos, nuestros compañeros y yo estamos luchando contra el mismo pánico del personal de salud. Solo que cuando uno está al frente, ese miedo va a tener que quedar por dentro. Y gracias a que siempre tomé las medidas correspondientes, ya ves, yo estoy en buenas condiciones porque la persona que estaba muy cerca mío es la que adquirió ese virus, ¿verdad? Sin embargo, quiere decir que tomando las precauciones, cuidándonos estar a 2 metros, no más de 15 minutos, y con el alcohol constante se puede. Todos tenemos miedo, pero también tenemos que tener fe que vamos a salir adelante. Exactamente, doctora, realmente esto que decís es muy importante. El tener un cierto temor es muy bueno siempre, más todavía en esta situación, porque hace de que vos tomes las precauciones del caso. ¿Alguna reflexión última que quieras decirnos? Y más todavía quería apuntar un poco hacia el personal de Blanco. ¿Tiene ese tratamiento psicológico del cual se habló en un momento dado en el arranque de la pandemia? Y bueno, la fuerza que generalmente los líderes, o sea, nosotros los que somos un poco mayores, somos los que tenemos que ser el ejemplo de estar con ellos, apoyarles a ellos, ¿verdad?
Y sé que vamos a salir todos juntos, cuidarnos a lo máximo. Y yo realmente insto a la población a que no se repita lo que pasó este fin de semana de salida. Lo que ustedes están viendo ahora, ayer casi 500 infectados, si siguen las manifestaciones o si siguen este tipo de encuentros, no vamos a dar abasto. Sí, últimamente se daba esto, no de salir a la calle, exigir derechos también y se juega con fuego porque la circulación viral es comunitaria y cualquiera puede adquirir hoy en día el coronavirus. Doctora, estaremos en contacto permanente. Muchísimas gracias por tu tiempo, como siempre. Gracias a ustedes. Hasta luego, la doctora Yolanda González, la directora del Hospital Nacional de Itagua, hablando entonces de una alta ocupación de camas en terapia intensiva. Decía ella, si pensamos que un respirador nos va a salvar la vida, nos equivocamos de camino, tenemos que optar por llevar la batalla contra el coronavirus fuera de los hospitales. Y ella está también cerrando una etapa de cuarentena sanitaria por haber estado cerca de un caso positivo. Así es que hasta los médicos tienen miedo. Entero, vea ya que llega el coronavirus y así es que tenemos que cuidarnos por sobre todas las cosas, a tomar las precauciones, lavarse las manos, usar el barbijo correspondiente y guardar distancia en todo momento. Fácil, sencillo, ¿verdad? Así es que no esperemos que nos toque esto como para lamentarnos de